La infección alimentaria o intoxicación por alimentos es una enfermedad provocada por alimentos contaminados. Puede causar varios síntomas como dolores estomacales, fiebre, náusea, vómito e incluso la muerte. Un brote es la incidencia de más casos de los ya establecidos en áreas o grupos específicos de personas durante un periodo dado de tiempo. Los brotes de enfermedades alimentarias tienen como resultado demandas civiles, pérdidas económicas y el cierre de establecimientos. En los establecimientos de comida, todos los manipuladores de alimentos deben ser responsables de asegurar los estándares de seguridad de alimentos para proteger a los clientes. Las personas que están a cargo en el restaurante juegan un papel importante en la prevención de enfermedades alimentarias. La persona designada debe tener el conocimiento necesario y ser responsable por las prácticas de seguridad de alimentos en todo momento dentro del establecimiento. Las prácticas de seguridad de alimentos son muy importantes porque estas reducen los factores de riesgo de transmisión de enfermedades provocadas por el consumo de alimentos. La persona encargada necesita asegurarse que los empleados estén apropiadamente capacitados para realizar labores específicas de manipulación de alimentos. Los gérmenes que provocan las infecciones alimentarias están en sus manos. Es por eso que el lavado de manos inapropiado y la falta de higiene personal son la causa principal de enfermedades provocadas por el consumo de alimentos. Lavárselas correctamente es crítico para prevenir que usted propague gérmenes a sus clientes. Así que a lavarse las manos. Primero, usted debe mojarse las manos con agua tibia. Aplique suficiente jabón y comience a enjabonarlas y frotarlas fuera del chorro del agua. No olvide lavar entre sus dedos, el dorso de sus manos, los pulgares, muñecas, puntas de los dedos y bajo las uñas. Frote vigorosamente de 10 a 15 segundos creando espuma. Una vez que haya creado suficiente espuma, enjuáguese bien con agua tibia. Después, séquese con una toalla de papel. Para finalizar, cierre la llave del agua utilizando la toalla de papel. Usted debe lavarse las manos después de tocarse el rostro, nariz o rascarse la piel, romper huevos, manipular cualquier carne cruda o tocar superficies o equipo que haya sido utilizado para preparar carnes o huevos crudos, estornudar o toser, manejar platos o platos sucios, antes de ponerse guantes nuevos o al cambiar de tareas, tocar animales, utilizar químicos, fumar o tomar un descanso. Si no está seguro si necesita lavarse las manos, lávese las manos de cualquier manera. Las personas que manipulan alimentos deben lavarse las manos tanto en el baño como cuando entran a la cocina. El lavado de manos debe realizarse en el lavamanos designado. Nunca utilice los lavamanos para realizar ninguna otra tarea que no sea lavarse las manos. Así, evitamos la contaminación cruzada. Recuerde que lavarse las manos es la herramienta más importante para la prevención de la propagación de gérmenes. Úsela bien. Además de tener una buena higiene personal, los empleados deben seguir las prácticas adecuadas para la manipulación segura de alimentos. Una de las cosas más importantes que usted puede hacer para prevenir la propagación de enfermedades alimentarias es no tocar alimentos listos para ser consumidos con las manos sin protección. Siempre utilice utensilios o guantes cuando maneje estos productos. Cuando se prepara pizza, los ingredientes pueden tocarse con las manos sin protección antes de que la pizza se ponga dentro del horno. Sin embargo, después de retirar la pizza del horno, se deben utilizar utensilios o guantes. No olvide, siempre debe lavarse las manos cuando cambie de tarea o antes de ponerse los guantes. Utilizar mallas protectoras para el cabello y la barba, así como delantales y guantes, es importante para reducir el riesgo de contaminación cruzada. Esto debido a que evita la transferencia de gérmenes de los trabajadores a los alimentos. Este equipo de protección puede utilizarse mientras se preparan los alimentos, pero debe removerse antes de entrar al baño. Los guantes deben descartarse después de tocar alimentos crudos que provienen de animales, la basura, las paredes, el piso
los artículos para la limpieza y los objetos que no están limpios. Las personas que manipulan alimentos no deben utilizar uñas artificiales, brazaletes o anillos con piedras. Las argollas de matrimonio sencillas pueden utilizarse. Cualquier otra joya debe removerse debido a que puede caer dentro de los alimentos. Los empleados siempre deben lavarse las manos después de rascar su piel para evitar la posible contaminación de los alimentos o de superficies que tengan contacto con la comida. Las cortaduras y las heridas en la piel deben siempre estar apropiadamente limpias y cubiertas con gasa limpia, curitas u otro tipo de vendaje. Para evitar heridas, nunca intente capturar un cuchillo cuando se está cayendo. Manipular alimentos mientras se está enfermo es la peor de las prácticas para el manejo seguro de alimentos. Al estar enfermo, usted puede aumentar de manera significativa la propagación de sus gérmenes a otros consumidores, provocando que estos se enfermen. Los virus, las bacterias y los hongos pueden transmitirse a través de los alimentos y potencialmente hacer que las personas se enfermen. Organismos como E. coli, fiebre tifoidea, salmonela, shigella, norovirus y hepatitis A son ejemplos de patógenos que pueden causar enfermedades que son transmitidas por alimentos. Si usted presenta síntomas tales como vómito, diarrea, ictericia, fiebre con garganta irritada o una herida infectada en las manos o en los brazos, usted no debe trabajar con alimentos. Puede volver a manipular alimentos después de 24 horas libre de síntomas. Informe a la persona encargada que no se siente bien. Puede que lo manden a su casa o le asignen un trabajo diferente como en la caja, limpiando mesas, almacenando latas o alimentos empacados. Limpieza que no está relacionada con los alimentos o tareas de mantenimiento. Los establecimientos de alimentos deben cumplir con los estándares mínimos del diseño de sanidad y deben tener un diseño que favorezca el flujo adecuado del producto. Las instalaciones deben mantenerse limpias y organizadas, contar con baños que tienen lavamanos que estén operando y tener letreros diciendo que los empleados deben lavarse las manos antes de regresar a trabajar. Las instalaciones deben contar con áreas de preparación de alimentos segregadas y con acceso controlado para prevenir la contaminación cruzada proveniente del exterior. Fumar está prohibido dentro de los establecimientos de alimentos y debe solo permitirse en áreas designadas en el exterior, alejadas de las áreas de producción de alimentos. Los establecimientos de alimentos tienen equipo importante que necesita mantenerse en buen estado para evitar el mal funcionamiento. Los refrigeradores deben mantener los alimentos a una temperatura interna de 41 grados Fahrenheit y los congeladores deben mantener los alimentos sólidos. Las máquinas de lavaplatos, que desinfectan con calor, deben proveer agua a una temperatura de 180 grados Fahrenheit para que la superficie de los platos y utensilios alcance 160 grados Fahrenheit. Las máquinas que utilizan químicos para desinfectar deben proveer una concentración apropiada. Los empleados deben asegurarse que el equipo esté funcionando apropiadamente. En caso de un mal funcionamiento, la persona encargada debe ser informada. Siempre deben estar disponibles cubetas con desinfectante y toallas limpias. Los lavamanos deben mantenerse disponibles y equipados apropiadamente para quienes preparan alimentos. Los equipos y los utensilios limpios deben mantenerse separados de los sucios para evitar la contaminación cruzada. Se requiere que usted mantenga siempre disponible su tarjeta para manipular alimentos cuando esté en el trabajo. Aquellos que no tengan una tarjeta para manipular alimentos no deben manipular alimentos o bebidas. Así de simple. Los anfitriones en restaurantes que contestan los teléfonos y sientan a los clientes, pero no sirven alimentos o bebidas, no necesitan dicha tarjeta. Mientras esté en el ambiente de trabajo, debe ser respetuoso con todos. Ser respetuoso con otros hará del ambiente laboral uno más placentero para todos y animará a un buen trabajo de equipo. Usted será parte de un negocio
Piense que es una máquina que tiene diferentes partes que se mueven todas juntas para producir un solo resultado o producto. Cada pieza de la máquina puede representar a una diferente persona en la cocina. Cada persona trabaja en conjunto para producir los alimentos para los consumidores. Si una persona en la cocina no hace su trabajo correctamente, esto podría afectar las prácticas seguras del manejo de alimentos. Cualquier problema, pregunta o preocupación debe comunicarse a la persona encargada o a otro empleado cuando sea apropiado. Si todos trabajamos juntos, nos comunicamos los unos con los otros, hacemos nuestro trabajo correctamente y trabajamos respetándonos los unos a los otros, el sitio de trabajo será el mejor lugar para todos. Utilizar un termómetro es la única manera de asegurar que los alimentos están siendo almacenados y cocinados a la temperatura apropiada. Es por esto que verificar que un termómetro esté midiendo la temperatura de los alimentos de manera apropiada es extremadamente importante para asegurar la seguridad de los alimentos. Hay varios tipos de termómetros que pueden ser utilizados. Sin embargo, los termómetros de sonda o varilla son los más comunes y son los únicos que pueden medir la temperatura interna de los alimentos. Necesitan revisarse con frecuencia para asegurar que estén bien calibrados y en especial después de que se dejan caer. La manera recomendada para verificar que un termómetro de sonda está trabajando apropiadamente es utilizando el método de calibración con hielo. Los manipuladores de alimentos deben llenar un contenedor con hielo, preferiblemente triturado. Después deben poner agua de la llave hasta cubrir el hielo. Mezclar o dejar que el agua con hielo repose por unos minutos para permitir que la temperatura se estabilice. Después, deben poner el termómetro de sonda dentro del agua evitando que toque los lados y el fondo del contenedor. Hay que sostener el termómetro por 30 segundos y la temperatura debe leer 32 grados Fahrenheit o 0 centígrados. Si el termómetro no lee entre 30 y 34 grados Fahrenheit, debe recalibrarse o desecharse. Usted quiere asegurarse que los alimentos que sirve a sus clientes sean seguros para el consumo. Los alimentos deben cumplir con estándares de calidad y ser almacenados de manera apropiada, especialmente los artículos que necesitan refrigeración. Los alimentos que se utilizarán en restaurantes deben venir de fuentes aprobadas y siempre deben usarse dentro de la fecha de caducidad. Para asegurar el almacenamiento y la rotación adecuada, los alimentos que han sido almacenados durante el mayor tiempo deben utilizarse primero. Con respecto a la temperatura, los manipuladores de alimentos siempre deben medir la temperatura de dichos alimentos para asegurar que no hayan entrado a la zona de peligro donde las bacterias se multiplican rápidamente. Las iniciales TCS, por sus siglas en inglés, significan control de tiempo, temperatura, para la seguridad. Y estos tipos de alimentos necesitan mantenerse bajo refrigeración o calientes. Los alimentos TCS solo pueden recibirse y mantenerse a 41 grados Fahrenheit o menos, con ciertas excepciones. Los huevos pueden recibirse y almacenarse a 45 grados Fahrenheit. Los mariscos vivos, como ostiones, mejillones y almejas, pueden recibirse a 45 grados Fahrenheit. Los alimentos congelados siempre deben recibirse congelados y mantenerse así. Las bebidas y el hielo también son productos alimenticios que deben manipularse de manera apropiada. Los alimentos recién recibidos deben inspeccionarse, documentarse y almacenarse rápidamente de manera apropiada. Los alimentos inspeccionados, que después de haberse recibido se encuentran arriba de las temperaturas apropiadas, deben rechazarse inmediatamente. Además, los alimentos con las siguientes características también deben rechazarse: latas que parecen estar infladas, que se han expandido o que están abolladas. Cajas de cartón con marcas de agua que muestran evidencia de que los alimentos congelados ya han sido descongelados anteriormente. Alimentos congelados con cristales de hielo muestran evidencia de que se han descongelado y congelado en varias ocasiones. Cualquier alimento que muestre señales de descomposición, como por ejemplo queso o pan con hongos o leche agria. Productos alimenticios expirados o sin etiquetas. Alimentos o empaques con señales de plagas, perforaciones u oxidación.
Los productos alimenticios deben almacenarse apropiadamente para evitar una posible contaminación cruzada. En general, los alimentos deben almacenarse en estantes colocados a 6 pulgadas del suelo. Los refrigeradores deben tener un termómetro interno, el cual debe ser de fácil acceso y estar colocado en el área más caliente de la unidad. Los productos animales crudos, tales como carne, pescado y pollo, deben almacenarse abajo o lejos de los alimentos listos para consumirse. La marcación de la fecha es requerida para los alimentos listos para consumirse que se han abierto o preparado en un establecimiento y que se han refrigerado por más de 24 horas. Estos alimentos deben marcarse con la fecha, ya sea de preparación o de expiración, y deben consumirse o desecharse en los siguientes 7 días, incluyendo el día de preparación. Los productos listos para consumirse, como arroz cocinado, carnes frías como jamón cortado, ensalada de pollo o atún, vegetales cocinados y sopas, deben mantenerse a 41 grados Fahrenheit o menos por un máximo de 7 días. Los alimentos con control de tiempo, temperatura para la seguridad de los alimentos o los alimentos TCS por sus siglas en inglés son alimentos que tienen un periodo de duración y deben mantenerse bajo refrigeración por seguridad. Los alimentos TCS que están expirados o que se mantienen a temperaturas no aceptables o que han pasado su periodo de duración deben ser descartados. Cuando se trata de alimentos TCS, los manipuladores de alimentos deben entender la zona de peligro de la temperatura. Esta zona es el rango de temperaturas que permite que la bacteria crezca rápidamente en los alimentos. Algunas de estas bacterias pueden provocar enfermedades si el producto se deja en la zona de peligro o si el alimento no está cocinado apropiadamente. La zona de peligro se encuentra entre 41 y 135 grados Fahrenheit. Además, cuando los alimentos no se cocinan a la temperatura requerida, la bacteria en los alimentos puede sobrevivir, lo que puede provocar enfermedades alimentarias. Es por esto que los manipuladores de alimentos siempre deben mantener en mente la zona de peligro cuando enfrían, cocinan y congelan alimentos. Los alimentos TCS comunes incluyen productos animales crudos, como carne de res, cerdo, pescado, mariscos y aves. Productos lácteos, tales como leche, crema agria, helado y algunos quesos, huevos, ajo en aceite, algunos alimentos cortados como melones, tomates y vegetales de hojas verdes, así como arroz, papas, frijoles, vegetales y granos cocinados. Los alimentos secos que se almacenan a temperatura ambiente no son considerados alimentos TCS. Cocinar apropiadamente es una manera efectiva para controlar la seguridad de los alimentos. El cocinar mata a la mayoría de los microorganismos que pueden provocar enfermedades. Los productos crudos de origen animal necesitan cocinarse siguiendo las temperaturas internas medidas en la parte más gruesa con un termómetro de varilla. Aves, 165 grados Fahrenheit por 1 segundo. Carnes molidas o en corte, 155 grados Fahrenheit por 17 segundos. Bistec, cerdo, pescado y huevos, 145 grados Fahrenheit por 15 segundos. Después que los alimentos son cocinados a la temperatura apropiada, estos necesitan manejarse con cuidado, evitando el contacto con manos que no estén protegidas con guantes o contaminación cruzada. Los alimentos cocinados nunca deben almacenarse junto o debajo de los productos de animal crudos. Los alimentos que no se han cocinado correctamente incrementan la probabilidad de enfermedades alimentarias. Por lo tanto, el establecimiento debe proporcionar la opción al consumidor de solicitar alimentos no cocinados por completo, tales como carnes raras, huevos estrellados y ostiones crudos, siempre y cuando la advertencia al consumidor se ha declarado en el menú. Mantener los alimentos a su temperatura apropiada es fácil. Los alimentos listos para servirse calientes deben estar y mantenerse calientes. ¿Qué tan calientes?
más calientes que la zona de peligro para evitar que los gérmenes se multipliquen. 135 grados Fahrenheit o más. Revise frecuentemente la temperatura de los alimentos y ocasionalmente agite los alimentos para distribuir la temperatura. Los alimentos que están listos para servirse fríos deben mantenerse fríos. ¿Qué tan fríos? Más fríos que la zona de peligro, debajo de los 41 grados Fahrenheit. Enfriar y recalentar los alimentos son los procesos más riesgosos de la seguridad de los alimentos, debido a que estos pasan a través de la zona de peligro. Debido a esto, los alimentos necesitan supervisarse con cuidado. Se recomienda mantener un registro de estos procesos para asegurar que se enfríen o calienten apropiadamente durante el tiempo requerido. Si los alimentos se encuentran en la zona de peligro, esto permite que los gérmenes se multipliquen. Los alimentos necesitan enfriarse en un proceso de 2 pasos. 1. Los alimentos necesitan enfriarse de 135 a 70 grados Fahrenheit en un periodo de 2 horas. 2. Después, los alimentos necesitan enfriarse hasta llegar a 41 grados Fahrenheit o menos en un total de 6 horas. Las mejores maneras de enfriar los alimentos. Colocar los alimentos sin cubrirlos en ollas poco profundas. Utilizar un baño de agua fría. Utilizar paletas de hielo. Colocar el contenedor de alimentos en un equipo de enfriamiento rápido. Cuando los alimentos fríos se recalientan, asegúrese de que estos pasen rápidamente por la zona de peligro. Los alimentos deben recalentarse a 165 grados Fahrenheit en un periodo de 2 horas. No recaliente los alimentos en equipos utilizados para mantener alimentos calientes. Las mejores maneras de recalentar los alimentos. En la estufa, en el horno, en el microondas. Descongelar los alimentos a temperatura ambiente no es un método seguro de descongelamiento debido a que la parte exterior de los alimentos está en riesgo de entrar en la zona de peligro mientras el interior está descongelándose. Las mejores maneras de descongelar alimentos. En el refrigerador, sumergidos bajo agua fría que corre continuamente, en el microondas, si se cocinarán de inmediato, como parte del proceso de cocción. La contaminación cruzada es cuando los gérmenes de un lugar se transfieren a otro. Pueden transferirse por utensilios, tablas para cortar y por las manos de los manipuladores de alimentos. La contaminación cruzada puede ocurrir cuando los mismos utensilios son utilizados para colocar las carnes crudas en un asador y luego para remover la carne cocinada del asador. También cuando las carnes crudas y los vegetales crudos son cortados en la misma tabla para cortar. Los alimentos crudos y los alimentos cocinados siempre deben mantenerse separados. Para prevenir la contaminación cruzada, use buenas prácticas de seguridad con los alimentos, como por ejemplo, utilizar tablas de diferentes colores para cortar carne cruda, vegetales, carnes cocinadas, pollo crudo, mariscos, así como quesos y panes. Otra buena práctica sería la segregación de utensilios para cada producto, tales como pinzas y espátulas, utilizadas únicamente para cocinar productos. Después de cortar los alimentos en sus respectivas tablas de cortar, las tablas y las mesas de preparación deben limpiarse y desinfectarse antes de ser utilizadas nuevamente para prevenir la contaminación cruzada. Se debe tener en cuenta los diferentes riesgos al manejar alimentos, ya que su consumo puede ser peligroso para la salud. Los posibles contaminantes de alimentos pueden ser biológicos, físicos y químicos, tales como productos de limpieza. Riesgos biológicos, tales como las bacterias y los virus, pueden provocar que las personas se enfermen. Tales gérmenes pueden estar en los alimentos de manera natural, como en las carnes crudas o en las frutas y verduras que no se han lavado. Los gérmenes también pueden ser transferidos a los alimentos a través de manos sucias o por superficies sucias. Los riesgos físicos son objetos que no deben estar en los alimentos.
Pueden ser partes que están integradas de manera natural en los alimentos, como huesos o piezas de cáscara de huevo, o cosas como cabello, joyería y partes de equipo como tornillos y pedazos de vidrio. Los riesgos químicos pueden provenir de productos que se utilizan en la cocina cuando estos salpican o se escurren, o de alguna forma contaminan a los alimentos. Limpiar y desinfectar sus platos y utensilios sucios es un proceso muy importante para la seguridad de los alimentos. Limpiar es remover la grasa y los desechos. Desinfectar reduce el número de gérmenes a niveles seguros. Si esto no se realiza de manera apropiada, los microorganismos pueden contaminar los alimentos. El equipo puede lavarse y desinfectarse en las máquinas de lavaplatos que utilizan desinfectantes químicos o calor. Cada máquina tiene una placa con información explicando cómo operar la máquina apropiadamente. Asegúrese que esté funcionando de manera apropiada al medir la temperatura o los químicos utilizados para desinfectar. Revise la temperatura utilizando un termómetro impermeable o a prueba de agua, o una cinta que indique la temperatura, y revise la concentración del químico con una tira de prueba. Si se lavan los platos manualmente, es necesario un lavabo de 3 compartimientos. Comience prelavando o removiendo los pedazos de comida del equipo y o utensilios sucios. Después, utilice el primer lavabo para lavar el equipo y o utensilio sucio con agua caliente y jabón. El agua debe estar por lo menos a 110 grados Fahrenheit para remover los pedazos de comida y la grasa. Si el equipo y o los utensilios no son limpiados apropiadamente o si queda jabón en estos, el desinfectante no será tan efectivo. El segundo lavabo es para enjuagar y remover todo el detergente y las partículas de alimentos. El tercer lavabo es utilizado para desinfectar los artículos. Si se utiliza Quat, usted necesita revisar las instrucciones en la botella del desinfectante. Para desinfectantes de cloro, utilice de 50 a 100 ppm, partes por millón, por al menos 10 segundos. Llene el lavabo con agua y desinfectante en la temperatura y concentración específica y revise el agua con una tira de prueba. Asegúrese de remojar el equipo por el tiempo de contacto requerido. Finalmente, coloque el equipo desinfectado en un escurridor limpio para que éste se seque al aire. Nunca enjuague el desinfectante o seque con una toalla. Esto puede contaminar los artículos que usted acaba de lavar. Recuerde, la secuencia apropiada para el lavado manual es el prelavado, lavado, enjuagado, desinfectado y secado al aire. Después de manipular platos sucios, siempre lávese las manos en el lavamanos antes de manipular platos limpios. Mantener su establecimiento limpio es importante. Cuando lava y desinfecta equipos que no caben en un lavabo de 3 compartimientos, tales como mesas u otros utensilios grandes, también se debe seguir el procedimiento de lavado, enjuagado y desinfectado. El desinfectante debe tener la concentración apropiada y esta debe ser verificada con una tira de prueba. Mantenga un trapo en la cubeta y utilícelo para limpiar las superficies que tienen contacto con los alimentos. Prepare una nueva cubeta cuando la concentración del químico sea muy baja o el líquido esté sucio. No olvide que los limpiadores y desinfectantes también son un riesgo para los alimentos, así que deben ser utilizados y guardados apropiadamente para que estos no tengan contacto con ningún alimento. Los químicos se deben etiquetar y almacenar lejos de las áreas de preparación o almacenamiento de alimentos para evitar que estos salpiquen o se derramen en productos alimenticios. No se permiten las plagas. Su sitio de trabajo debe estar libre de plagas, sin signo alguno de hormigas, moscas, cucarachas, ratones, ratas, pájaros, etc. La mejor manera de hacer esto es no dejar que éstas se sientan bienvenidas. No les permita la entrada, no les dé comida y no les dé un lugar donde puedan esconderse y hacer un hogar. Sin embargo,
si usted encuentra evidencia de plagas dentro de su instalación, tales como excremento de ratones en el piso, una cucaracha muerta en la esquina, mosquitos o marcas de dientes en cualquier contenedor de alimentos, usted tiene un problema de plagas. Cuando usted piense que tiene un problema de plagas, necesita consultar con una compañía profesional de control de plagas para acabar con la infestación de manera segura y apropiada. No compre su propio pesticida que está etiquetado para el uso del hogar solamente. Los comerciantes de camionetas de alimentos móviles o food trucks deben seguir las prácticas apropiadas y las reglas de salubridad establecidas por el Distrito de Salud. Los manipuladores de alimentos de estos establecimientos móviles también deben aplicar las reglas y prácticas mencionadas anteriormente. Para operar un establecimiento móvil, el vehículo y los conductores deben contar con las licencias necesarias, y los manipuladores de alimentos deben tener sus tarjetas disponibles en todo momento. Las superficies de alimentos, el equipo en general y los utensilios deben desinfectarse de manera apropiada, segregando en base del tipo de producto y del estado en el que se encuentra, y almacenando como se menciona en los módulos previos. Las temperaturas deben supervisarse frecuentemente. Antes de iniciar operaciones, el personal debe asegurarse que los refrigeradores funcionen apropiadamente y que estén manteniendo la temperatura deseada para evitar que se comprometa el almacenaje de alimentos TCS. Las superficies que no tienen contacto con los alimentos deben ser lisas, no ser absorbentes y estas deben ser fáciles de limpiar. Debe haber lavabos separados para el lavado de manos y para la preparación de alimentos. Los tanques de agua limpia y de desecho deben tener las dimensiones compatibles de acuerdo con el volumen de alimentos preparados diariamente. Las camionetas deben contar con la ventilación apropiada y los filtros de aire deben mantenerse limpios y en buenas condiciones. Los dueños de establecimientos móviles deben asegurarse que los generadores de respaldo funcionen apropiadamente. La seguridad de los alimentos debe ser la prioridad principal de la persona encargada del banquete. Las prácticas de seguridad de alimentos para restaurantes y para banquetes son similares y deben seguirse de acuerdo con las reglas establecidas por el Distrito de Salud. Los manipuladores de alimentos deben tener sus tarjetas de manipuladores disponibles en todo momento. Los alimentos deben mantenerse en las temperaturas adecuadas en todo momento. Los alimentos deben transportarse en contenedores aprobados que permitan que estos se mantengan en las temperaturas apropiadas. Se debe tener contenedores dedicados para productos de animal crudo para así evitar la contaminación cruzada. Si no se utilizará el tiempo como un control de salud pública con un plan escrito, la temperatura de los alimentos debe revisarse en intervalos regulares para asegurar que no se haya entrado a la zona de peligro. Los menús deben contener advertencias al consumidor de ser necesario. El equipo y los utensilios utilizados para mantener los alimentos y para servir a los consumidores también debe limpiarse, desinfectarse y almacenarse correctamente. Cuando es necesario, las personas que realizan el banquete deben asegurarse que las fuentes de electricidad o generadores estén funcionando y que todas las superficies que estén en contacto con los alimentos estén limpias y en buen estado.